¿Qué harías si te cortaran una oreja y tu abuelo, uno de los hombres más ricos del mundo, dijera que no vale la pena salvarte? Detrás del apellido Getty no solo hay petróleo, museos y fortunas colosales. Hay una historia de abandono, silencio y un nieto olvidado por el imperio que lo vio nacer. John Paul Getty III, el joven de 16 años que fue secuestrado en las calles de Roma, vivió un infierno de 5 meses en una cueva, mientras su familia discutía si valía la pena pagar por su vida. Pero su verdadera tragedia no terminó con el rescate. El peso del apellido, la soledad y las cicatrices invisibles lo llevaron a una caída lenta y dolorosa. ¿Puede el dinero comprar todo menos el amor? ¿Qué clase de legado deja un nombre cuando no queda nadie para abrazarlo? Prepárate para descubrir la historia del heredero que sobrevivió al secuestro, pero nunca pudo escapar del abandono. Nació con un nombre que abría puertas, pero jamás abrió un plato de comida caliente. John Paul Getty III vino al mundo el 4 de noviembre de 1956 en Minneapolis, Minnesota, como si desde el principio el destino quisiera jugar con ironías. Era nieto de uno de los hombres más ricos del planeta, pero su infancia estuvo marcada por el vacío, la ausencia y una extraña forma de abandono envuelta en lujos rotos. Su padre, John Paul Getty Jr., era el segundo hijo del magnate petrolero J. Paul Getty, el fundador de Getty Oil. Su madre, Abigail Harris, provenía de una familia acomodada, pero sin el peso aplastante del apellido Getty. Durante un breve periodo, parecían una pareja joven con un futuro prometedor, pero la presión de un imperio, las expectativas inhumanas y la fragilidad emocional terminaron rompiendo cualquier idea de hogar. En 1964, cuando John Paul tenía apenas 8 años, sus padres se divorciaron. Él era testigo de las constantes ausencias de su padre, que ya comenzaba a perderse entre adicciones y responsabilidades incumplidas. Inicialmente, su madre se lo llevó con ella a Estados Unidos, buscando una vida más estable. Pero la inestabilidad financiera y emocional la sobrepasó. Poco tiempo después, el niño fue enviado a vivir con su padre, primero en Roma y luego en Londres, en una sucesión de casas que nunca llegaron a ser un hogar. Ningún lugar fue realmente suyo. Nunca hubo raíces, solo escalas. Su padre, incapaz de enfrentar sus propias sombras, encontró consuelo en las drogas y la autodestrucción. En 1971, la tragedia golpeó aún más fuerte. Talitha Paul, la segunda esposa de su padre, murió por sobredosis. Era una mujer bellísima y frágil, símbolo de la bohemia chic del Londres de los 60. Getty Jr. se hundió en una espiral de adicción, depresión y aislamiento. Para entonces, su hijo ya era un adolescente con alma de artista, pero con los ojos marcados por la soledad. Paul, como todos lo llamaban, creció en medio de un mundo contradictorio, rodeado de embajadas, museos y palacios, pero sin nadie que lo arrope al final del día. Se movía entre Roma, Londres y California como un exiliado de su propia infancia. Asistió a colegios privados y exclusivos, pero ninguno logró contenerlo, no porque fuera arrogante, sino porque su alma estaba demasiado herida como para adaptarse a las reglas de un sistema que nunca se diseñó para protegerlo. Era sensible, creativo, curioso. Dibujaba, escribía poesía, se escapaba para ver películas clásicas y soñaba con hacer cine. Pero el apellido Getty venía con un peso insoportable. Todos esperaban que fuera fuerte, inteligente, dominante como su abuelo. Nadie supo ver al niño que lloraba en silencio. A los 15 años fue expulsado del St. George's British International School en Roma por mal comportamiento. No era violencia, era rebeldía muda. Vagaba por la ciudad con ropa vieja, compartiendo con artistas callejeros, sin dinero, sin rumbo, y muchas veces, sin cena. Se dejaba el cabello largo,
Vestía como un joven rebelde de los años 70 y vendía pequeñas esculturas o postales para sobrevivir. Su padre, completamente consumido por las drogas, había perdido el control de su vida, y su abuelo, el patriarca del imperio petrolero, no les daba acceso al dinero familiar. La paradoja era obscena. Su apellido estaba ligado al petróleo, al arte más caro del mundo, a mansiones en Surrey y castillos italianos. Pero él a veces no tenía ni para pagar el bus. Dormía en sofás prestados, en pensiones de mala muerte, y caminaba descalzo por las calles de Trastevere, mientras el resto del mundo lo veía como un niño rico en crisis. Lo peor era que no había nadie realmente preocupado. Su madre estaba lejos, su padre, perdido, y su abuelo, el poderoso J. Paul Getty, ni siquiera sabía exactamente dónde vivía su nieto. El viejo magnate nunca le envió una carta, una llamada, ni una palabra de afecto. Era un Getty, pero no tenía ni para cenar. Esa frase la repetirían sus amigos años después, con una mezcla de tristeza e impotencia. Lo decían quienes lo habían visto compartir pan duro en una plaza romana, quienes lo vieron vender objetos personales para poder pagar una noche más de techo. Y mientras él buscaba identidad y afecto en callejones bohemios, el mundo seguía girando alrededor de un apellido que brillaba en los negocios, pero no en el amor. Pronto, ese vacío se convertiría en carne viva. Pronto, las consecuencias de tanto olvido y negligencia se harían noticia mundial. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la manera en que la historia de John Paul Getty III sacudiría al mundo entero. Y todo, por no haber escuchado a tiempo a un niño que solo quería ser amado. Esta historia demuestra que tener millones no siempre significa tener amor, ni protección. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y acompáñanos cada semana a descubrir lo que se esconde detrás del apellido, y lo que el dinero no pudo evitar. El 10 de julio de 1973, Roma ardía bajo el sol de verano. Turistas caminaban por las calles empedradas, artistas pintaban en Piazza Navona y en Piazza Farnese, una elegante plaza rodeada por embajadas y cafés. Un joven de cabello largo fue empujado dentro de una camioneta sin placas a las 3 de la madrugada. Nadie gritó, nadie corrió, nadie sospechó. Era John Paul Getty III. Tenía 16 años y conocía esa ciudad como si fuera suya. La caminaba de noche, libre y sin destino. No tenía un hogar fijo, ni horarios, ni compañía, pero sí cargaba con un apellido que valía millones, aunque en sus bolsillos solo hubiera vacío. El secuestro fue rápido, calculado al detalle, como si alguien hubiese esperado el momento exacto en que el nieto del magnate estuviera completamente solo y vulnerable. Pero lo que sucedió después fue aún más aterrador que el propio rapto. A los pocos días, una carta llegó a la redacción del diario Il Messaggero en Roma. Estaba escrita en mayúsculas, con letras recortadas y pegadas una por una, como si alguien quisiera imitar un mensaje de película. Decía que John Paul Getty III había sido secuestrado y que si no se pagaban 17 millones de dólares, lo matarían. Nadie lo tomó en serio. La policía dudaba. La familia dudaba aún más. La primera reacción no fue el pánico, fue la sospecha. Tal vez fingió todo para sacarnos dinero. Esa idea, según se reportó entonces, corrió de boca en boca entre los Getty, especialmente entre quienes apenas lo conocían. Paul tenía fama de rebelde, de impredecible, de chico bohemio. Y en una familia donde el dinero valía más que la palabra, era fácil pensar que todo era un montaje desesperado para llamar la atención. De un padre ausente y de un abuelo hecho de piedra, los días pasaban. El sol de julio quemaba los bloques de piedra de Roma, pero en la mansión de J. Paul Getty en Inglaterra no se movía una sola cortina. Ningún teléfono fue contestado. Ningún abogado fue llamado. Ninguna alarma se activó. Paul estaba desaparecido.
pero su familia no lo estaba buscando. El joven había sido llevado a un escondite remoto, en algún rincón del sur de Italia, probablemente en Calabria, donde la mafia 'Ndrangheta, una organización criminal en ascenso, ensayaba un nuevo negocio, el secuestro como industria. En los primeros días, los secuestradores enviaron más cartas. Algunas eran amenazas, otras súplicas. En una, incluso incluyeron una foto borrosa de Paul, ojos vendados, brazos atados, el rostro marcado por el miedo. Pero la única respuesta que recibieron fue el silencio. En casa de su madre, Abigail, el dolor era insostenible, pero no tenía recursos, no tenía el poder, no tenía la voz. Ella suplicaba ayuda, rogaba atención, pero los medios se centraban en el personaje mediático, el nieto rebelde de Gary, no el niño frágil que realmente era. Y mientras tanto, el abuelo, el legendario J. Paul Getty, cuya fortuna ascendía a más de $2.000 millones, unos 14.000 millones actuales, no emitía una sola palabra pública. No llamó a su nuera, no habló con la prensa, no presionó al gobierno italiano, solo comentó de forma seca y privada: si pago un centavo por uno de mis nietos, tendré 14 nietos secuestrados. El mundo no lo podía creer. Los periódicos europeos comenzaron a cubrir el caso con creciente escepticismo. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era el precio de la fama? Y mientras los Getty discutían en oficinas alfombradas, John Paul Getty III yacía en una celda improvisada, encadenado, deshidratado, rodeado de oscuridad y sin saber si alguien, al otro lado del mundo o de la sangre, haría algo para salvarlo. La crueldad no fue solo de quienes lo raptaron. La herida más profunda no fue provocada por criminales, sino por la indiferencia de su propia sangre. Porque el verdadero secuestro no fue el físico, fue emocional. Y lo más aterrador de todo es que él ya lo sabía, porque nadie llamó. El cuerpo humano tiene más de 200 huesos, casi 80 órganos y millones de terminaciones nerviosas. Pero cuando todo lo demás falla, una sola parte puede convertirse en grito. En noviembre de 1973, la mafia italiana eligió la oreja. Llevaban casi 5 meses con el joven encadenado, sucio y cada día más débil. El calor del verano romano había quedado atrás. Ahora, en las montañas de Calabria, el invierno entraba con furia. John Paul Getty III, frágil, enfermo, temblando, ya no era el adolescente carismático de pelo largo y sonrisa rebelde. Era un rehén con síntomas de neumonía, visiblemente enfermo, forzado a beber alcohol por sus captores para soportar el encierro. A veces lo golpeaban, a veces lo dejaban sin comer, y lo peor, nadie pagaba. Los secuestradores estaban desesperados. Habían exigido inicialmente $17 millones, pero al ver que la familia no negociaba, que la prensa comenzaba a olvidarlo y que las autoridades los subestimaban, decidieron enviar un mensaje que no pudiera ser ignorado. Lo envolvieron en una manta, lo sujetaron contra el suelo y con una navaja oxidada cortaron. El sobre llegó a la redacción del periódico romano Il Messaggero. No tenía remitente. Adentro, el horror. Una oreja humana, un mechón de cabello enredado y una carta hecha con letras recortadas que decía: «Esta es la primera. Si no pagan, lo enviaremos en pedacitos». Italia se paralizó. Por primera vez, el mundo entero entendió que no era un autosecuestro, no era una broma, era real, era brutal, y el tiempo se agotaba. Los médicos que analizaron la oreja confirmaron lo impensable. Había sido cortada sin anestesia, con torpeza, quizás usando una navaja oxidada. Paul había estado despierto. Había sentido cada segundo. Mientras tanto, los Getty seguían reunidos en oficinas alfombradas. El abuelo, el hombre más rico del planeta, no lloró, no tembló. Solo hizo una pregunta.
¿Cuánto puedo deducir en impuestos? La ley estadounidense permitía donar hasta $2.2 millones como rescate humanitario fuera del país. Gary accedió a pagar solo esa parte, ni $1 más. Para liberar a Paul, los secuestradores terminaron aceptando una cifra mucho menor a la inicial, $2.9 millones. El abuelo, J. Paul Getty, pagó $2.2 millones, lo máximo deducible, y los $800,000 restantes se los prestó a su hijo, el padre de Paul, con un interés del 4% anual. Es decir, el hombre que rogaba por salvar a su hijo tuvo que firmar un préstamo con su propio padre para evitar que lo mataran. Gail Harris, la madre, estalló. Ya había vendido joyas, empeñado cuadros, pedido favores, pero no podía reunir millones. Ahora, su ex-suegro le dejaba claro que su nieto tenía un precio, pero también condiciones. El dinero se reunió en secreto. Se entregó en efectivo, en billetes pequeños, dentro de una bolsa. Fue una operación silenciosa, pactada por abogados, vigilada por policías encubiertos y cubierta de silencio. Un intercambio de dinero por una vida. Y el 15 de diciembre de 1973, John Paul Getty III fue liberado. Lo dejaron abandonado cerca de Lauria, un pueblo montañoso del sur italiano. Temblaba, tenía fiebre, estaba desnutrido. Su ropa estaba sucia, su cabello cubierto de barro seco. Lo encontraron de madrugada, desorientado, junto a una gasolinera. No podía caminar bien, no podía ver con claridad. La oreja mal suturada sangraba todavía. Tenía apenas 17 años, pero parecía haber envejecido décadas. Fue llevado a un hospital local. Nadie podía creer lo que veían. Su rostro ya no tenía expresión, solo miedo. Las autoridades llamaron a su madre. Gail lloró al verlo. Dijo que su hijo había regresado, pero que parte de él se había quedado allá. Horas después, Paul pidió hacer una llamada. Quería agradecerle a su abuelo. Había escuchado que él había enviado el dinero. Marcó el número directo a la casa de J. Paul Getty. Una operadora atendió. «Lo siento, el señor Getty no puede tomar llamadas en este momento». Paul no dijo nada. Colgó, cerró los ojos y entendió. Porque una jaula puede abrirse, pero el abandono, ese no se negocia. Había sido liberado de la cueva, pero no del frío de su apellido. Meses después de su liberación, la policía italiana arrestó a más de una docena de sospechosos vinculados a la mafia calabresa. Algunos confesaron, otros callaron. Solo unos pocos fueron condenados. El resto desapareció, como el dinero del rescate. Su secuestro fue noticia mundial, pero la verdadera tragedia se escribió en silencio. Regálanos un me gusta si crees que hay heridas que el dinero no puede curar. Y comenta, ¿fue víctima de una familia sin corazón o de un apellido que nunca eligió? Tras su liberación en diciembre de 1973, John Paul Getty III fue recibido por su madre en Roma como un sobreviviente. Los periódicos lo mostraban con el rostro vendado, caminando lentamente, sostenido por enfermeros. Tenía el cuerpo presente, pero la mente, el alma, los nervios, seguían atrapados en esa cueva donde lo habían torturado. Intentó sonreír para las cámaras, pero la sonrisa ya no salía natural. En 1974, apenas unos meses después del secuestro, tomó una decisión apresurada, quizás buscando aferrarse a algo que le diera sentido. Se casó con Martine Sacker, una mujer 5 años mayor que él, madre soltera con una hija que Paul adoptó. Se conocieron en Roma, cuando él aún se tambaleaba emocionalmente. Martine fue, en ese momento, un refugio. Su mirada no lo juzgaba, su voz no lo interrogaba, y quizás por eso le pareció amor. El matrimonio fue más una huida que una celebración. Se casaron en la Toscana, en una ceremonia íntima,
sin grandes lujos ni miembros del clan Gary presentes. Era su forma de cortar el cordón, su primer acto de rebeldía formal. No quería el apellido, ni el dinero, ni el imperio, solo quería olvidar. En 1975 nació su hijo, Baltasar Gary, una pequeña esperanza en medio del caos. Paul trató de ser un padre presente, pero ya no era un joven entero. Dormía poco, hablaba menos, se encerraba por días enteros. Sus pesadillas eran frecuentes. A veces gritaba, a veces temblaba, y casi siempre bebía. Ese mismo año, con Martín y el bebé, se mudaron brevemente a Los Ángeles. Paul pensaba que una nueva ciudad, un nuevo continente, podrían ser el comienzo de otra vida. Pero al llegar, se encontró con la misma sombra. Su apellido abría puertas, pero cerraba heridas mal. Nadie lo miraba como un artista. Nadie lo trataba como un hombre. Era el chico de la oreja, el nieto del millonario que casi no lo salva. En cada reunión, en cada entrevista, sentía que lo miraban con compasión o con morbo, nunca con respeto. Ahí, en California, comenzó su descenso lento y doloroso hacia las drogas. Empezó a experimentar con sustancias cada vez más fuertes, buscando apagar lo que nadie veía. «Me ayuda a dormir», decía. «Me borra la cueva», murmuraba. Pero la verdad era otra. No sabía cómo vivir sin anestesia. En 1977, 3 años después del secuestro, se sometió a una cirugía plástica para reconstruir la oreja. El procedimiento fue largo y doloroso, con múltiples injertos y sesiones. Al salir del hospital, se miró al espejo. La oreja ya no estaba desfigurada, pero el rostro seguía roto, porque la reconstrucción fue estética, no emocional. En esos años, Paul intentó buscar trabajo como actor, como escritor, incluso como artista plástico. Pintaba en casa, escribía poemas oscuros. Pero el apellido Gary, que para otros era sinónimo de riqueza y poder, para él era un grillete, una maldición que no podía cortar. Se alejó de su familia. No hablaba con su padre, no veía a su abuelo. Su relación con Martine comenzó a fracturarse. Y aunque amaba a su hijo, la adicción lo convertía en un padre ausente incluso cuando estaba presente. Afuera, el mundo lo había olvidado. El escándalo del secuestro había pasado. Los Gary volvían a las portadas por negocios, museos y donaciones, pero nadie hablaba de él, de ese joven que había sobrevivido al secuestro, solo para perderse en su propia sombra. El secuestro había terminado, pero algo en él ya no volvió, y eso, para muchos, fue aún más trágico que la oreja perdida. Cuando cayó, nadie escuchó el golpe. Fue en la soledad de su apartamento en 1981. John Paul Getty III tenía apenas 25 años, pero su cuerpo ya cargaba demasiadas batallas perdidas. Su sangre, saturada de metadona, Valium y alcohol, dijo basta, y el derrame cerebral no llegó como sorpresa, sino como sentencia. Ese día, su cerebro se apagó parcialmente, y al despertar, ya no podía moverse, no podía hablar, no podía ver del todo, quedó cuadripléjico, parcialmente ciego y sin capacidad verbal. Su juventud quedó atrapada dentro de un cuerpo inmóvil, como si su alma gritara desde una cárcel que no se veía, pero que lo aprisionaba en cada segundo. El mundo entero ya lo había olvidado, pero su madre no. Gail Harris, la misma mujer que había sostenido la esperanza durante el secuestro, ahora se convertía en su enfermera, su sombra, su fuerza prestada. Lo bañaba, lo alimentaba, le hablaba aunque él no respondiera. Le ponía música para aliviarle la ansiedad. Era su madre, pero también su última frontera contra la muerte. Pero cuidar de Paul era una batalla diaria. Su tratamiento costaba $28,000 al mes, una cifra imposible de sostener sola. En 1984, Gail demandó a su exesposo, John Paul Getty Jr.,
exigiendo apoyo financiero para mantener con vida al hijo que habían traído al mundo y dejado solo demasiado tiempo. Gary Jr., ya sumido en su propia depresión, con años de adicción acumulada, accedió parcialmente. Pero el gesto no curó el abandono anterior. Paul vivía encerrado en una residencia adaptada, pero había días en que su espíritu luchaba. En 1987 logró esquiar. Sí, esquiar. Con un equipo adaptado, con correas, guías y una voluntad que aún respiraba, se deslizó por la nieve. No fue rápido, no fue elegante, pero fue libre. Por unos segundos, volvió a sentir el viento en el rostro, y eso, para él, fue casi un milagro. Quienes lo visitaban contaban que sus ojos seguían expresando emociones, que a veces se le escapaba una lágrima, que si alguien lo tocaba con cariño, temblaba levemente, como si aún quisiera sentir, aunque su cuerpo no respondiera. Pero cada año, su salud empeoraba. Las infecciones se volvieron frecuentes. El sistema inmunológico, debilitado por años de drogas y traumas, ya no respondía como antes. Su voz nunca regresó. Su movilidad tampoco. Su memoria se volvía cada vez más borrosa, como si el dolor del pasado también comenzara a borrarse, no por sanación, sino por agotamiento. Durante más de una década, Paul vivió entre la vida y la muerte. Respiraba, comía, escuchaba, pero no podía pedir ayuda, ni gritar, ni reír. Y aunque había gente a su alrededor, el verdadero vacío era otro, el de un apellido sin abrazos, un linaje que nunca aprendió a cuidar lo que no se podía comprar, porque el verdadero derrame no fue cerebral, fue emocional, y había comenzado muchos años antes. En 1993, tras casi 20 años de matrimonio, Martine Sacher pidió el divorcio. Lo hizo sin escándalo, sin drama. Ella había cuidado de él todo lo posible, pero el peso era demasiado. Paul, aunque inmóvil, parecía irse desvaneciendo en otro plano. Ya no podía formar parte activa de la crianza de su hijo, Baltasar. Ya no podía ser pareja, ni amigo, ni confidente. Era un recuerdo sostenido por máquinas, y Martine decidió soltarlo, no por falta de amor, sino por agotamiento, el tipo de abandono que no nace del desprecio, sino de la necesidad de sobrevivir. Se quedó solo, o casi solo. Su madre, Gail, seguía firme, como una centinela eterna. Su hermana Ariadne lo visitaba, y de vez en cuando, su hijo. Pero el apellido que llenaba museos, fundaciones y cuentas bancarias, nunca envió una carta, ni un comunicado, ni una flor. En 1999, Paul y varios miembros de la familia Gary adquirieron la nacionalidad irlandesa tras invertir cerca de 1 millón de libras esterlinas en tierras del país. Fue una jugada estratégica. Beneficios fiscales. Otra maniobra del apellido para proteger su imperio. Pero a Paul ya no le importaban las banderas. Era irlandés por papeles, pero su alma no tenía territorio. Su único hogar era su cama. Su única patria, el silencio. Los años pasaron sin ruido. Vivía en Wormsley Park, una mansión inglesa rodeada de campos verdes y aire húmedo. A veces lo sacaban al jardín en silla de ruedas. Se quedaba mirando al cielo durante horas, sin parpadear, como si buscara respuestas entre las nubes, como si aún esperara una llamada que jamás llegó. Aunque Paul no manejaba su fortuna, su apellido le garantizó una vida cómoda, pero silenciosa. Su padre, John Paul Getty Jr., terminó financiando su tratamiento tras años de distancia. Y aunque el apellido Getty lo había abandonado cuando más lo necesitaba, fue el imperio familiar, paradójicamente, el que pagó sus últimos años de vida. Y entonces, el 5 de febrero de 2011, el cuerpo se rindió. Tenía 54 años, pero parecía de 80. No hubo comunicado oficial de la familia. No hubo funeral público. La prensa apenas lo mencionó. Solo algunos titulares recordaron al joven secuestrado, al nieto mutilado,
al heredero que nunca heredó el calor de los suyos. Murió en silencio, como vivió. Nadie puso flores con el sello Getty. Ninguna fundación llevó su nombre. Ningún museo conmemoró su lucha. El apellido sobrevivió. Él no. El imperio Getty siguió creciendo. Sus museos, sus inversiones, sus descendientes millonarios. Pero nadie pareció recordar que detrás de ese apellido había un joven que gritó durante décadas, sin que nadie contestara. John Paul Getty III no fue una víctima de la mafia, fue una víctima del abandono, de un linaje donde el amor era una inversión de riesgo, donde el afecto debía ser deducible, donde la sangre solo valía si se medía en acciones. No murió el día que lo secuestraron, ni el día que le cortaron la oreja. Murió lentamente, cada vez que alguien no llamó, cada vez que alguien no escribió, cada vez que su nombre fue borrado, para que la fortuna no se viera manchada de culpa. Y sin embargo, allí estuvo, hasta el final, existiendo, resistiendo, amando en silencio a una familia que solo supo sumar, pero nunca abrazar. Acabas de conocer la historia de un joven marcado por un apellido que no supo protegerlo, secuestrado, mutilado, olvidado, mientras el imperio Getty seguía multiplicando millones. Si esta historia te hizo pensar en todo lo que el poder puede destruir, deja tu like, suscríbete y comparte este documental.